Ahora para volver sobre un tema que ya apareció en nuestra tertulia, creo que el viernes pasado. Un reportaje que el diario El País realizó al ministro de Educación y Cultura, Antonio Mercader, y que dio mucho que hablar en estos días. Un reportaje largo, pero en el que, entre otras cosas, Mercader advirtió que en la sociedad uruguaya está ganando terreno una tendencia patoteril y corporativista que se transmite a través de programas como el que conduce el argentino Marcelo Tinelli. Y admitió que hace algunas semanas convocó a las máximas jerarquías de la televisión nacional para pedirles que consideren la pertinencia de mantener en su programación algunos reality shows y otros productos que a su juicio degradan el lenguaje y fomentan antivalores en la teleaudiencia. Mercader consideró deseable que todos los canales alcancen un acuerdo para levantar de su pantalla algunos programas y apeló a que los directivos de la televisión uruguaya piensen también en sus familias y en los que quieren y comprendan que algunos de los productos que emiten inciden en la manera de hablar, en las cosas que se aceptan y se admiten, en las malas palabras que caracterizan un lenguaje groserote y guarango y en lo mal que se habla el castellano. Leonardo, ¿a ti te interesaba retomar hoy esto? Sí. Yo con algunas cosas que dijo Mercader en la entrevista coincido, si él habla creo que sí, que se puede decir que hay una tendencia patoteril y corporativista creciente, podría coincidir con eso. En la sociedad. En la sociedad. También podría coincidir, habla de que Uruguay extrajo la elección equivocada de Maracaná y a partir de ahí le achaca una cantidad de cosas a la sociedad uruguaya y creo que sí, que extrajimos la elección equivocada de Maracaná y creo que tiene razón. Ahora, creo que hay una cantidad de cosas que el ministro se equivoca y otras que omite. Y las que más me interesaban eran las que omite, porque en esta tendencia patoteril, en esta cultura de lo terraja que ha invadido el Uruguay, que Claudio Paulillo se ha escrito sobre eso hace poco una columna, en esto que antes del partido de Uruguay y Australia pasaron la cumbia del orto por los altoparlantes. Es decir, eso es un fenómeno real. Ahora, el ministro le echa toda la culpa a Tinelli y no reflexiona respecto al deterioro. Él es ministro de Educación, él integró otros gobiernos, ya fue ministro de Educación y Cultura, y no hay ni una reflexión respecto a cómo influye en todo este fenómeno lo que yo al menos veo como un deterioro grande de la educación, del sistema educativo uruguayo, y creo que el ministro debería haber reflexionado sobre eso también y no tirarle toda la culpa a Tinelli, ¿no? Creo que se equivocaba. No sé si le echa toda la culpa a Tinelli. Marca ese tipo de programas como un factor que estaría incidiendo. Pero ¿no? precisamente, yo que en general coincido con el diagnóstico del ministro en cuanto a, como señalaba Leonardo, el concepto de lo que Paulillo ha bautizado como la cultura de lo terraja, que evidentemente está imperando en la sociedad, lo estamos viendo. De todos modos, no me surge a mí claramente la relación de causalidad entre el programa de Tinelli y esta cultura. No alcanzo a entender esa relación de causalidad en forma tan directa como la percibe aparentemente el ministro. Comprendo además lo que señala Leonardo en cuanto a que este es un tema educativo. Por cierto que el ministro en esto también le caben las limitaciones que el propio cargo impone. Tú sabes muy bien, Leonardo, que el Ministerio de Educación y Cultura en este país casi nada tiene que ver con la educación y muy poco tiene que ver con la cultura. Entonces, obviamente es poco lo que el ministro en esa materia puede llegar a hacer, salvo estas reflexiones generales que hace a nivel de la prensa. Ahora, lo cierto es que de ahí surgiría una idea que pienso que debemos desterrar, que no es la idea que está propiciando el ministro, pero que por las dudas vamos a desterrar, que es la idea de que desde el sector político del país se pueda determinar el contenido de los programas de televisión o de los mensajes de los medios de comunicación. Creo que no fue la intención del ministro Mercader, pero de todos modos, como el tema surge, vale la pena reflexionar que eso no debería ser un camino a transitar. De todos modos, yo no creo que haya sido oportuna la aparición del ministro respecto de este tema,
No por lo que él declara públicamente, porque como cualquier ciudadano tiene derecho a opinar, y como ministro en particular sobre temas de los canales de televisión, porque son, perdón, los medios de comunicación, los que usan ondas, es decir, la radio y la televisión, no la prensa. Lo que ocurre con los canales de televisión es que son muy pocos, son los mismos. Yo no sería no quisiera ser demasiado tajante en esto, pero me da la impresión de que pueden pasar cosas tales como sus deseos son órdenes, señor. Entonces allí yo creo que se está inmiscuyendo en los contenidos, y creo que esto es un error. Y creo que además esto viene acompañado del segundo error que señalaba bien Álvaro. No veo la relación entre el diagnóstico de un problema y lo que se emite por televisión. Francamente creo que es una teoría inadecuada, aunque creo que es una teoría que públicamente se acepta, la de que la televisión influye sobre nuestras conductas. Creo que eso no es así, que eso es falso. Pero además creo que no evalúa correctamente los contenidos. Influye. Bueno, no es, sé. Es clarísimo. Perdón. El lenguaje Tinelli ha sido adoptado o no por buena parte de los uruguayos. Pero ¿cuál es el lenguaje Tinelli? La pregunta es, dos o tres ¿es Tinelli expresiones el que en 10 influye en el años? lenguaje? O en definitiva estos programas recogen el lenguaje que la sociedad también está desarrollando. Al final uno no sabe dónde está la gallina y dónde está el huevo. Realmente... No, pero además el problema es si influye sobre conductas relevantes de los ciudadanos. Una cosa es que el programa de Tinelli haya impuesto una o dos expresiones a lo largo de 10 años de transmisión. Otra cosa es que influya en las conductas y que en el programa de Tinelli se pasen algunas bromas a algún candidato que se agarra sorprendido y la gente después se dedique a golpear a los demás. Es decir, eso se deduce en parte de lo que dice el ministro, y creo que no tiene razón al respecto. Segundo, no creo que haya una cuestión de degradación, porque si bien no son programas culturales los que menciona, no son programas que seleccionen dentro de las clases populares. Los seleccionados de Gran Hermano o los del bar, al otro programa que menciona nunca lo vi, así que no les conozco ni las caras, no son personas de los estratos más populares, son una selección bastante amplia de sectores de clase media, desde media baja hasta media alta, que hablan como habla todo el mundo, claro, en la Argentina. Es decir, nosotros no hablamos exactamente igual a ellos, hablamos muy parecido, hay algunas diferencias relevantes. No influye para nada en el lenguaje de las personas escuchar otras personas hablando prácticamente igual a uno. Y el hecho de que los medios de comunicación argentinos hayan admitido ya desde hace muchos años que las malas palabras que usamos normalmente en la calle o en nuestras casas se digan también por televisión, es una diferencia que habla más bien de un desprejuicio que ha habido en los medios de comunicación argentinos, que a mí en particular no me parece malo, y que si van a prohibir que por televisión en horario de protección del menor se digan malas palabras porque influye mal en adultos, porque son los que supuestamente estamos expuestos, ya me parece una exageración. Más coincido más o menos. Creo que la televisión sí influye. Hubo una época, por ejemplo, que supongo que Bukele lo miraría también, que daban los programas mexicanos del Chavo y el Chapulín Colorado, y todos los niños o no tan niños usaban una cantidad de palabras en mexicano acá en Montevideo que se usaba la palabra menso, que acá no existe la palabra menso, y era influencia de la televisión. Así que influye. Ahora, ¿qué determinante es esa influencia? Yo soy de la época de Batman, me estoy acordando de Batman. Seguro, nosotros somos de la generación que todo el tiempo dice recorcholi. Por eso, pero... Cáspita. Exactamente. ¡Oh cielos, qué horror! Esa influencia es pasajera, es menor, no es determinante, eso es lo que yo creo. Digo, influye, pero ¿hasta qué punto? Creo que el Uruguay Terraja se explica más por muchas otras cosas que por la televisión. Se explica por un deterioro en el sistema educativo, y es cierto que el ministerio y los ministros de educación tienen poca influencia, pero Mercader ha integrado gobiernos como gobernante que han dirigido la ANEP. Es decir, tampoco es una persona... Bueno, pero la ANEP es un ente autónomo. Y bueno, pero con gente del partido del ministro Mercader. Con integración política, donde claro, no creo que los partidos tradicionales puedan eludir la responsabilidad al respecto, porque ambos integran la ANEP actualmente y la han presidido alternativamente. Bueno, pero hay y sobre el corporativismo, creo que si no recuerdo mal, el primer gobierno realista alentaba a los lobbies a ir al Parlamento, a presionar al Parlamento y a hacer lobby. Es decir, se hizo expresamente en varios asuntos por las leyes. En fin, creo que todo esto tiene raíces mucho más profundas que echarle la culpa a un programa de televisión y decir, bueno, acá está en la televisión,
Este Uruguay Terraja que estamos viviendo, que hasta ahora se mantuvo al margen, escuchando, llegó el momento de hablar, Pepe. Pero muy poquito, porque en primer lugar esta cosa del corporativismo está un poco confusa. Es cierto, no me queda Todas claro. las sociedades tienen corporaciones y todas las sociedades en Estados Unidos, ni que hablar, hay gente que está que se inscriben como el lobby de todas las sociedades tienen intereses corporativos. El problema es cómo se dirimen esos intereses y si terminan gobernando sobre el Estado y haciendo lo que ellos quieren y su interés privado predomina sobre el interés general. Entonces, yo creo que hay una cierta confusión sobre que hay muchas corporaciones. En Uruguay hay muchas, como lo hay en Argentina, como en Estados Unidos, como en todos lados. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa eso sobre las decisiones del gobierno? Ahí sí tenemos que empezar a preocuparnos y decir, bueno. Entonces, yo no estoy muy convencido de que este sea una sociedad que se defina por ser una sociedad corporativa. Aunque vale la pena discutirlo y de repente llegamos a la conclusión. No me parece así a priori tan claro. Segundo, tampoco me parece tan claro este tema de lo patoteril, se los digo sinceramente. Es decir, creo que hay manifestaciones, las hubo siempre. Me parece que las hubo siempre. De repente algunas se han agudizado en el estadio, qué sé yo, pero me parece que las hubo siempre. Por el contrario, me da la sensación, si uno mira, yo he vivido en otros países, si uno mira con respecto a otros países, me atrevería a pensar que el nuestro es menos patoteril que otros. Me atrevería a pensar eso. Yo llego, comparativamente. desde la misma experiencia llego casi a una conclusión contraria. Depende de donde hayamos vivido, pero no sé, no tengo esa sensación. La pregunta quizás es patoteril. no tanto cómo estamos en comparación con otros países. Son expresiones muy generales, ¿Pero ¿no? qué quiere decir patoteril también? ¿No? Es decir, la patota, es decir, vamos en grupo a pegarle 7-1. Esa es una patota, o vamos y agredimos al señor comercial. Actuamos por aluvión un conjunto contra otro. ¿Es esa una característica de la sociedad uruguaya? Sinceramente tengo mis... No, la pregunta podría ser no tanto cómo estamos Uruguay en comparación con otros países, sino cómo estamos en comparación con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Es decir, ¿Ustedes creen que eso se ha acentuado? No estoy del todo seguro, tengo seguro. la impresión. Yo tengo directamente, es decir, yo quisiera ser más preciso en los términos. Yo creo que lo que el ministro se refirió con estas dos imprecisiones, la cultura patoteril, el corporativismo, que son dos cosas, dos animales de distinta especie, o lo que Paulillo llamó la cultura de lo terraja, para mí en definitiva se traduce en un concepto que es la degradación de la civilidad. Y eso es una cosa que en este país todos hemos visto a lo largo de los años. Hay una degradación de la civilidad, de la forma en que la sociedad convive. Eso no tiene nada que ver con ser corporativo, eso de degradación... Es que yo creo que es a eso a lo que se refiere. Perdón, eso de degradación tiene un juicio de valor implícito que es muy importante. Yo creo que la sociedad cambia. Eso me parece que es lo único indiscutible. Visto desde cierta perspectiva de valores, esos cambios son una degradación, pero no necesariamente lo son. La sociedad es mucho más masiva, mucho más grande. Es como el tema de la educación. Hoy la educación en Uruguay atiende, yo qué sé, el triple de matrícula que atendía en los años 60, cuando todavía estábamos orgullosos de los niveles que habíamos alcanzado. Entonces, alguien habla de la cultura terraja. Lo que pasa es que, para decirlo muy groseramente, los terrajas van a la escuela y van al liceo cuando antes no iban, o no iban en tal cantidad, porque la educación pública y básica se masificó en el Uruguay. Bueno, los datos, esos son datos. No, en eso hay una masificación. Sí. Entonces se habla de deterioro de la enseñanza. Uno recuerda en mi generación, cuando iba a la escuela, con chicos que no presentaban problemas en tal medida como presentan hoy. Lo que pasa es que muchos chicos que hubieran presentado esos problemas en aquel momento no iban a la escuela y hoy van, muchos de ellos, casi todos ellos. Entonces, creo que estamos en una sociedad distinta, donde lo que hay que es atender a los cambios y en todo caso no ponerse alarmado terriblemente cuando aparecen estos cambios, salvo cuando los cambios implican el atentado a valores sí sustantivos, ¿verdad? No los que podemos discutir cuál está primero, pero sí, bueno, si atentan contra la vida, contra la salud de las personas, está claro, ¿verdad? Pero no, estos fenómenos no han aparecido en tal magnitud como para preocuparnos. Yo creo que hay un interés en general, por ejemplo, asocio esto con las declaraciones del ministro Stirling sobre la liberación de los presos por la visita de cárceles, donde los integrantes del Poder Ejecutivo están saliendo a dar opinión sobre temas que no son económicos en sintonía con preocupaciones ciudadanas, que yo esto sí lo reconozco. La gente tiende a pensar de maneras similares a la que piensa el ministro Stirling sobre el tema de la liberación de presos,
de manera similar a la forma en que piensa el ministro Mercader sobre programas que hay en la televisión. Y yo creo que están también, más allá de dando opiniones libremente como ciudadanos con todo su derecho, también entrando en una agenda política, insertando